Ok, entonces vamos a comenzar. Eh, Voy a comenzar con un poco repasando lo que vimos ayer, que son los conceptos claves de una valorización. Entonces, lo primero era, ok, costo de capital. ¿Qué significa el costo de capital? El costo de capital es la rentabilidad que se le exige a un sector en particular, es la rentabilidad que un inversionista le podría exigir a un proyecto en particular. Es decir, cuánto cuesta el dinero, cuál es la rentabilidad mínima que el dinero va a tener en ese sector. Y eso implica, por ejemplo, un múltiplo de valorización. Por ejemplo, en este caso el múltiplo sería eh, 1 dividido en ese costo de capital. En este caso sería, eso está en términos porcentuales, pero el número es 4 veces. Que significa que si alguien le está exigiendo 25% de rentabilidad a una inversión, significa el múltiplo implícito que hay ahí es 4 veces. En otras palabras, imagínense que tienen una inversión de 100, la rentabilidad sería 100 sobre los 25, por lo tanto el flujo es 25. ¿Cuántas veces son los 100? Más 100 dividido en 25, 4 veces, que sería la inversión, el costo de capital o el múltiplo. Entonces, costo capital tiene implícitamente el múltiplo. Y acá está la estructura clásica de una valorización vía flujo de caja. Al final del día ustedes pueden hacer un modelo súper complejo en Excel, así como eh, ¿cómo se llama? Diseñado en función de proyección de ventas con hartos detalles, una estructura de costo súper detallada, costo fijo súper detallado. Pero al final del día esto es lo que se resume, es decir, hay periodos que pueden ser años, en este caso son 6 años, y luego tenemos la estructura de ventas. Por ejemplo, en este caso las ventas van a ser el primer ejercicio. Parece que hay alguien que tiene un micrófono abierto, si lo puede apagar, por favor. Muchas gracias. Entonces acá hay ventas, dice el primer año son 100, el segundo año son 150, el tercer año 250, 400 y 600. Esto es una clásica proyección de ventas. Luego tenemos los costos asociados a esas ventas, que serían los costos variables. El primer ejercicio son 50, 75, 125, 200, 300, que significa que hay una relación del 50% sobre las ventas, que serían los costos variables. Eso nos da un margen de contribución, que sería la línea 9. Ese margen de contribución, ¿a qué contribuye? A financiar los costos fijos. En este caso, la utilidad ante impuesto de interés del primer año son 20, segundo año 45, 65, 140, 180. Pago de impuestos, le puse 30%, para redondear los números, pero la tasa de impuesto hoy día es un poco menor que eso. Y obtenemos la utilidad neta. No le vamos a sumar ni la depreciación ni nada, porque lo que estamos subiendo es que siempre esa depreciación hay que volverla a pagar en un momento, por lo tanto no está disponible la caja. Si dejan que sus activos se deprecien, los que se deprecian al fin del día, al final va a caer la productividad de vuestra... Es como un país cuando cae la productividad. Entonces, utilidad neta de este ejercicio serían 14 el primer año, 32, 46, 98, 126. Entonces, ¿cómo podemos valorizar estos flujos que se producen en el año 1, 2, 3, 4, 5 hoy? Como vimos ayer, el dinero se traslada en el tiempo en función de cierta tasa de interés. En nuestro caso, un costo de capital, el 25%. Por tanto, ¿cuánto valen hoy? Es decir, en el tiempo cero, hoy, ¿cuánto valdrían hoy estos 14 que se espera se generan en un año más? ¿Cuánto es el costo del dinero de un año más? 25% en un año más va a rendir el dinero. Por lo tanto, si yo quisiera valorizar hoy ese flujo, tendría que aplicarle un descuento. ¿Cuánto ese descuento está en función del costo de capital? Por lo tanto, el factor de descuento es 80%. ¿Cómo llegó ese 80%? El inverso que avanzar un flujo. Es decir, el flujo
va a estar dividido por 1 más la rentabilidad que se le exige elevado al periodo. En otras palabras, es 1 porque hay un periodo. Por lo tanto, el 80% del flujo hoy valdría. Entonces, ¿cuánto es el 80% de los 14? 11. ¿Cuánto vale hoy un flujo de 2 años más? Bueno, hay que hacerle un mayor descuento, es decir, hay que descontarlo 2 veces. Hay que sacarle un 25% y hay que volverle a sacar un 25%. Por lo tanto, 32 hoy son 20. Es decir, el 64% de los 32 del año 2 valen hoy 20. Y ese sería el valor presente de ese flujo del año 2. Y así sucesivamente. ¿Qué significa? Que el año 3, para que se hagan una idea, ¿cuánto vale hoy el flujo de caja que se genera en el año 3, dado que el costo de capital es 25? Es un 50% del flujo. Es decir, el flujo de 46 millones, 46.000, lo que sea, del año 3, hoy vale un 50%. Ese es el descuento que se le aplica porque hay que descontarle 25%, otra vez 25 y otra vez 25. Y si uno suma esos descuentos en el tiempo, da 51. ¿Cuál es la fórmula? 1 partido por 1 más el costo de capital elevado a los periodos 3. Y así sucesivamente. Entonces nos vamos que el flujo 4 vale hoy 41%, y imagínense, el flujo 5 vale hoy 33%. Y este último flujo es lo que se denomina el flujo a perpetuidad, que sería el flujo de salida en este caso. Si tuvieran que vender la compañía, sería el último flujo descontado del costo capital, que da un equivalente de 504. Y para que se vean, ese valor del año 6, que hoy día estamos en el 2020, el 2026, si es que llegaran a vender la compañía y estén armando todo esto, hoy, si quisieran valorizar ese flujo, el 25%, y lo van descontando 25, 25, 25, sería 132 millones, es decir, el 26% de ese flujo vale hoy. Y si sumamos todos estos flujos, sería el valor presente de lo que se entiende como valorizar una empresa en función del valor presente de su flujo, y que nos da un total de 268 millones. En otras palabras, esta empresa, por generar 14 el primer año, esperado, 32, 46, 98 y 126 el año 5, más un valor de salida de 504 en el año 6, hoy valen 268. Y de estos 268, el valor de salida en valor presente del total representa el 50%. En otras palabras, estos son los grandes números de una valorización. Cuando hay un descuento flujo caja más el asumir que hay un valor de salida en un momento, una ganancia capital, el 49% o el 50% muchas veces proviene del valor presente de ese flujo, y el resto es la sumatoria de los flujos que ocurren en el tiempo. Por tanto, a nivel conceptual, ¿de qué depende el valor presente de ciertos flujos? Bueno, el costo de capital y los flujos que se generen. En otras palabras, el rango de valor de esta empresa estaría en 268. ¿Qué pasará si nosotros le exigiéramos mayor costo de capital? No sé, 30%. ¿Qué debería pasar inmediatamente con el múltiplo? Debería caer, y el valor también debería caer. Fíjense en el valor y en el múltiplo. De 268 el valor cae a 200, 205, el múltiplo es 3 veces ahora, y el valor presente, el valor de la salida es menor, el valor presente de la salida es absolutamente menor, y el valor de la compañía es menor. ¿Qué pasa si le exigiéramos menos costo de capital? Por ejemplo, 10%. Claramente el valor aumentó a 929, el valor de salida es absolutamente relevante, y observen, ¿qué porcentaje del valor de salida en función de esto es? 77%. Entonces, ojo cuando uno calcula una valorización, ojo cuando estamos a nivel conceptual interpretando una valorización. ¿De qué depende esto? Entonces, ¿qué es lo más relevante de todo esto? Como yo les dije, este es el dato más importante, las ventas. Y luego de las ventas viene toda la estructura de costo de la compañía, que es como enfrentan ustedes el negocio. Pero ¿cómo se interpreta este valor? Va a depender del costo de capital. ¿Y cuál es la influencia de ese costo de capital respecto del total? Bueno, a mayor costo de capital, menor valor presente de los flujos. Entonces, imaginemos que es 25%, antes era 10, ahora 25, cae a 268 el valor.
a nivel interpretar, si nosotros nos costara, por ejemplo, esta empresa 268, la compráramos en 268 hoy, ¿cuál sería la TIR de nuestro proyecto de comprarla en 268? Calculemos. O 25%, equivalente al costo capital que le estamos exigiendo. Es decir, si el valor de compra exactamente es igual al valor del activo, la TIR va a ser siempre igual al costo capital. Entonces, por ejemplo, si compráramos la empresa en 100, ahí tendríamos una TIR de 55%, que es lo que rentaría en teoría esto, en función de el costo de capital está barata porque en teoría vale 268. Entonces, cuando hablamos de rango de valor, uno, depende de las ventas; dos, de la utilidad que generan estas ventas; tres, del costo de capital que se le aplicará a ese flujo, y en función de eso ver qué tan representativo puede ser el valor terminal de la compañía, o el valor de venta de la empresa, o el valor de salida, en función de una valorización. Eso es lo que quería conceptualmente compartir con usted ahora, antes de meternos de lleno en los otros ejercicios. Como ven acá abajo dice ejercicio, cálculos y emisión. Vamos a enfrentar algunos cálculos. ¿Hay alguna pregunta que quisieran hacerme sobre esto? Espero que haya quedado un poquito más claro de lo que vimos ayer. Si no, si quieren, pueden dejarla por escrito o pueden hacerla al final. Continúo. Entonces, vamos acá. Se va a ver hoy día en emisión de acciones, tipo de sociedades, cálculo y los pasos para implementar, que es lo que vamos a hablar, y el pacto accionista, que es relevante también. ¿Cuántos tipos de sociedades existen? Ustedes las conocen. Hay sociedades, vamos a ver solo tres, pero sociedades responsables limitadas, a su vez, ¿qué es lo que tienen asociado a esos activos? Son derechos sociales. Absolutamente complejo de administrar derechos sociales, no tienen los mismos pesos relativos dentro de quien administra la sociedad, ni cómo se administran las decisiones. Es una decisión, perdón, es una sociedad que no está hecha para soportar muchos tenedores de derechos sociales, entre comillas, ¿no? Son principalmente para holdear activos. Sociedad anónima es una sociedad que permite a distintas personas o empresas, a su vez, ser partícipes de la sociedad. Son reguladas por ley. Hay sociedad anónima cerrada, hay sociedad anónima abierta, que significa que la sociedad anónima cerrada no se transa en bolsa, pero tiene regulación prácticamente igual a una sociedad anónima que se transa en bolsa. Los requerimientos de información son distintos, pero las sociedades anónimas transadas en bolsa tienen que tener información al mercado en función de sus perspectivas, estrategias, resultados, tanto en ventas como estructura de costos, problemas, etcétera, demanda, liabilities. Y está, por último, la sociedad por acciones, que es la sociedad que está, entre comillas, de moda, desde el punto de vista que permite también tener accionistas, tenedores de derechos sobre ellos, sobre los activos me refiero, accionistas, y la gobernanza de una sociedad por acciones, que es la famosa SPA, es mucho más flexible que el de la sociedad anónima y permite ser, entre comillas, partir pequeño, pero tener la misma flexibilidad de aumentos de capital que una sociedad anónima. Es decir, usted puede incluir accionistas para poder financiar un crecimiento. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Vamos. ¿Cómo se puede financiar un proyecto de empresa? Acá me faltó cómo se puede financiar un proyecto de empresa o el crecimiento de una empresa al final del día. Porque estamos hablando de que la idea es financiar con emisión de acciones, requerimiento de capital extra para poder crecer. Entonces, ¿cómo se puede financiar? A través de tres fuentes. Ingresos propios, que serían las utilidades. Hay veces que una empresa puede crecer con sus propias utilidades y enfrentar toda esta necesidad de capital para crecer en función del mercado que tenga al frente. Y cómo está su modelo de negocio, en función de su eficiencia, etc. Pero hay veces que no, que necesita financiamiento extra. Entonces, este extra podría venir de pedir prestado, que sería deuda, o emitir acciones, que sería patrimonio. ¿Quiénes pueden pedir prestado? Lo que hablábamos el otro día. ¿Qué es lo que hace el dinero? Cuando entra, se transforma en un pagaré y necesita salir de vuelta de la empresa como dinero. Entonces, ¿quiénes tienen la capacidad de hacer ese ciclo? Los que tienen ventas súper estables, pero los que tienen ventas erráticas probablemente en algún momento pueden estar debajo del agua
y no poder pagar lo que pidieron y prestado y quebrar. Entonces, ¿quiénes pueden darse el lujo, entre comillas, de financiar su estructura de capital? Si viéramos un balance, y acá están los activos, ¿quiénes podrían soportar deuda sobre el patrimonio? ¿Quiénes soportan deuda? Aquellos activos que tienen bajo riesgo. Una empresa en crecimiento, una startup, una scale-up, como quieran llamarla, en la etapa de arranque, o cuando están creciendo bruscamente, aún hay mucho riesgo en los activos. Y principalmente hay que quemar dinero. ¿Quién está dispuesto a entrar? Deberían emitir acciones. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Se pueden ser los mismos accionistas u otros que entran a la propiedad de la empresa. Y estos otros pueden ser lo que se denominan, lo que ustedes conocen como fondos de inversión privados, los FIP. Y esos fondos de inversión privados, hay de distintos fondos de inversión privados, de private equity, que serían como la empresa justo antes de ir a bolsa, private equity, y otros que ustedes conocen más, los de venture capital, que serían los antes de private equity y que etapa temprana. Pero hay otros más que podrían ser no fondos de inversión, que podrían ser los famosos ángeles o inversionistas ángeles o angel investor. Así que, ¿a quiénes podrían ser los que compren acciones de una emisión? Tres tipos de partes del sistema financiero. Entonces vamos a hacer esto. Asumamos que la empresa requiere 1.000 millones. Hay una empresa que requiere 1.000 millones para implementar su plan de crecimiento. Se espera que va a facturar 3.000 millones y que la utilidad de estos 3.000 millones son 850 millones después de impuestos. El costo capital o la rentabilidad que se le va a exigir a estos activos invertidos son 20%. Entonces, ¿qué debería hacer para emitir acciones? Vamos acá a los cálculos. Bueno, este es el resumen. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ser ingreso por ventas hoy es 1.000 millones y tiene una utilidad de 250 millones y se proyecta 3.000 millones y una utilidad de 850 millones. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar esto porque esto lo voy a rellenar. Todavía no armen nada. Necesito que entiendan esto primero. Entonces, tenemos dos escenarios. Ingreso por venta de 1.000 millones la empresa está facturando y quiere hacer una inversión de 1.000 millones para facturar 3.000 millones y tener una utilidad de 850 después de impuestos. ¿Ok? El costo capital de esta empresa es 20%, el costo capital relevante. Por lo tanto, ¿cuánto sería el múltiplo? El inverso del costo capital. Entonces, 1 dividido en 20%, 5. Es lo mismo en ambos periodos, o en ambas proyecciones. ¿Cuál debe ser el rango de valor si la empresa generara 250 millones todo el tiempo? Al 20%, el múltiplo es 5. Entonces, aquí les quiero mostrar algo. ¿Qué pasaría si acá ya olvídense de esto, y acá se generaran 250 millones todo el rato? Observen. Asumiendo, olvídense las ventas arriba, pero 250 millones. Costo de capital 25, pongámosle 20. 250 millones, 250, ¿cuánto valdría? 1.166 millones. Por lo tanto, es 5 veces el flujo. Vamos acá al ejercicio. 5 veces el flujo por múltiplo sería entonces el valor 5 veces la utilidad, 1.250. Parecido al cálculo de flujo caja, parecido, es un rango de valor, 1.250. ¿Y cuánto sería el rango de valor entonces post-money? Sería 5 por los 850, 4.250. ¿Qué significa esto? Significa que el rango de valor, con una utilidad de 250, está en 1.250 y post-money, es decir, logrando la inversión y logrando el resultado proyectado, 4.250. Por lo tanto, 1.000 millones ¿cuánto corresponden los 1.000 millones a los 4.250? Serían los 1.000 millones dividido en los 4.250. En términos porcentuales, es un 24%.
Si ustedes ofrecen, entre comillas, un 24% a un inversionista de su empresa, ¿cuánto vale el 24%? El 24% por los 4.250, el rango de valor, asumiendo estos números, 1.000. Si ustedes ofrecen en 1.000 el trozo de vuestra empresa y vale 1.000, ¿hay cierto atractivo? ¿Hay un valor presente neto positivo? No. No. Por lo tanto, deberían ustedes ofrecer más o menos de 24% si requieren 1.000 y están proyectando ese rango de valor. Exactamente, más de 24%. Y ese es el cálculo que vamos a hacer ahora. Vamos a tomar estos números y vamos a decir, ok, emitamos 24% o emitamos 30%, y vamos a decir, pero Rodrigo, ¿por qué emites tanto en esta primera etapa? Ok, imagínense que lo que estamos buscando son 800 millones, entonces. Va a depender también de cuánto capital requerimos. Por lo tanto, esos son los cálculos que quiero que hagamos ahora. Entonces, tienen todos, por favor, su Excel abierto. Escriban esto al principio, estas 3 primeras líneas, que es lo que con que vamos a partir. Entonces, acciones antiguas, escriban eso, por favor. Después, abajito, coloquen precio por acción y valor del capital. ¿Ya? Entonces, escriban eso, por favor. A verlo todos porque no es nada complejo, pero les va a servir súper harto. Así que, entonces, acciones antiguas, precio por acción y valor del capital. Vamos en orden. Acciones antiguas. ¿Quién ha creado alguna vez o ha visto el prospecto de una sociedad por acciones? ¿Quién ha creado alguna vez una sociedad por acciones en empresa en un día? Si no la han creado, o los que la hayan creado en algún momento, les preguntó cantidad de acciones que iban a tener y el precio por acción. Por lo tanto, para determinar el capital. Y los que nunca lo han visto, bueno, tienen que colocar esos dos números. Entonces, por ejemplo, partan colocando 1 millón de acciones antiguas. Esas eran las acciones con las que creamos la empresa. 1 millón de acciones. Cuando que estaban ahí en internet o fueron a una notaría, crearon, ¿cuántas acciones tiene? 1 millón. Precio por acción, póngale 1 peso. ¿Cuánto vale el capital nominal a valor libre en ese momento? Va a ser igual. Y ahí hagan el cálculo, por favor. Pongan más o igual. Elijan la celda C5 o la celda donde tengan ustedes el número de acción antigua y multipliquen, es decir, por la celda de abajo, que sería el precio por acción. Y ahí tienen el valor del capital. En ese momento, a valor nominal, ¿quién pagó ese capital? Ustedes cuando crean la sociedad. Por lo tanto, ese capital está en caja. Imagínense que en vez de emitir esas acciones a 1 peso, ustedes le pusieron 10 pesos. ¿Cuánto fue el valor del capital? Y ustedes suscribieron 10 millones. Pueden haber pagado 2 y después están por pagar 8, pero para simplificar, vamos a poner a 1 peso, 1 millón. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace esta sociedad? Esta sociedad actualmente está facturando 1.000 millones de pesos y tiene una utilidad de 250 millones. Y requiere 1.000 millones para crecer sus ventas a 3.000 millones y obtener una utilidad de 850 en el tiempo. ¿Cuánto es el requerimiento capital, entonces? Es el siguiente elemento, por favor, escriban. Requerimiento capital. ¿Qué significa que vamos a colocar cuánta plata requiere la empresa para financiar este crecimiento? Ese es un dato importante. ¿Cuánta plata tenemos que poner ahí? 1.000 1.000 millones, exactamente. Coloquen, por favor, 1.000 millones. Números reales que las empresas están requiriendo, los fondos de inversión colocan estas platas, son reales. Oye, pero Rodrigo, pero antes valía súper poquito el precio por acción, no importa. Para eso está hecho esta SPA, así se comienza. 1.000 millones, perfecto. Ahora escribamos estos dos datos. Porcentaje del inversionista, o entre comillas, podría ser porcentaje del inversionista angel, fondo de inversión, un mix de fondos, etc. ¿Es el costo del capital, por así decirlo? No, ese va a ser el trozo Ya. El trozo de la empresa que se va a comprar, el que va a poner los 1.000 millones. Entonces, ¿qué trozo deberíamos colocarle? Que fue un poco lo que comentamos, permiso, voy a volver atrás, acá. Imagínense que son 1.000 millones los que requerimos. Entonces, tenía que ser más o menos de 24 el porcentaje, para que el valor que el que compra sea más que lo que le cuesta.
Más de 24. Entonces, pongamos acá que el fondo de inversión se lleva el 30%. ¿Ok? Escriban ahí, por favor, 30%. ¿De acuerdo? Bien. Vamos entonces en la línea 12, dice porcentaje de fundadores. ¿Cuántos si Andel fundadores tenían el 100? ¿Cuánto les queda ahora? 70. Exactamente. Entonces ponemos más. El resultado va a ser más 1 menos el 30%. Bajarlo linkeado. Eso es 70%. Y esa sería la propiedad post aumento capital. Y observen acá, este es el cálculo. Nuevo total de acciones. ¿Cómo se calcula el nuevo total de acciones? Es una regla de 3. El millón de acciones que habían antes, que están acá, ¿cuántas acciones del total ahora van a corresponder? Al 70. Entonces, para calcular, y por favor escriban nuevo total de acciones, yo lo espero. Nuevo total de acciones. Es decir, ¿cuántas acciones van a haber ahora post emisión? Y ahí coloquen, por favor, en esa celdita, igual o más al total antiguo, dividido en el porcentaje que mantienen los fundadores ahora. Y ese va a ser el nuevo total de acciones. Por lo tanto, la línea que sigue ahora es acciones a emitir. ¿Cuántas acciones voy a emitir? Bueno, la diferencia entre el nuevo total y el antiguo total. Y esas son la cantidad de acciones que tenemos que emitir ahora, dado el porcentaje que vamos a tener post entrada. En otras palabras, tenemos que emitir 428.571 acciones. Así se calcula. Ahora, ustedes podrán intuitivamente ahora decir, ¿cuánto vale entonces o cuánto vamos a emitir cada acción, precio por acción? Piensen esto. ¿Cuánto capital se requiere? 1.000 millones. ¿Cuántas acciones se van a emitir? 428.571. ¿Cómo se determina entonces el precio por acción? Dividiendo los 1.000 millones en los 428.571 acciones, que son las nuevas acciones. ¿Cuánto va a costar cada acción en ese momento de emisión? 2.333 pesos. Ese va a ser el precio por acción. ¿Y cuánto va a valer el capital en ese momento? Va a ser el total de acciones multiplicado por el nuevo precio de la acción. 3.333 millones valdría la compañía en ese momento. Ustedes dirán, pero antes nosotros calculamos que valía 4.250, exactamente, porque entregamos el 30 y no el 24% que habíamos hecho. Por lo tanto, volvemos a hacer los cálculos, ¿les parece? Sí, me perdí en... No se preocupen. Vamos, soltamos precio y soltamos valor capital y nuevo valor de acciones, total de acciones emitir. Ya, hasta aquí, ¿cómo estamos? Bien. Ya, 30-70. ¿Cómo negocian eso? En función del cálculo anterior, post-money, qué porcentaje, etcétera. Si le dan 24, el que va a entrar va a decir, no, según tus números yo no tengo nada que ganar. Entonces imaginen 30-70. Nuevo total de acciones. ¿Tienen todo escrito esto? Nuevo total de acciones. ¿Cómo lo calculamos el nuevo total de acciones? Vamos al antiguo total. ¿Cuánto había antes? 1 millón de acciones. Ese millón de acciones ahora corresponde al 70% de las acciones, porque ahora hay que hacer un 30% nuevo. ¿Cómo calculamos eso entonces? Decimos que el nuevo total de las acciones era el millón de acciones antiguas dividido en el 70% antiguo. Nuevo, ¿verdad? 1.428.561 acciones son el nuevo total de acciones. ¿Cuántas acciones habían antes? 1 millón. ¿Cuántas hay que emitir entonces? La diferencia, 428.571 acciones. En otras palabras, ¿cuántas acciones tiene el 30%? 328.571. Correcto. ¿Cuántas acciones tiene el 70%? 1 millón. Por lo tanto, ¿cuánto es el total de las acciones en esta sociedad por acción ahora? 1.428.000 acciones. Todas las acciones iguales, todas las acciones sin valor nominal. Pero en el aumento de capital, ¿cuánto vamos a emitir las acciones para el que entra? El fondo de inversión, el Ángel, se va a quedar con 428.571 acciones. ¿Correcto? Correcto. Y a cambio, eso es lo que le están entregando a la empresa. Acá están las acciones. Él dice, ok, aquí está la caja, acá está la plata. Y entra la plata a la empresa, no al bolsillo del accionista, porque es un aumento de capital. ¿Cuánta plata entra? Veamos.
1.000 millones son el requerimiento de capital. ¿Cuántas acciones a cambio? 428.000. Por lo tanto, ¿cuánto debiese costarle cada acción al inversionista? Si es que va a poner 1.000 millones y 428.000. Sería igual a los 1.000 millones dividido Los por los 400. 400. Exactamente. Y ese es el precio, 2.333 pesos, eso es lo que le cuesta cada acción al que compra las acciones. ¿Cuántas acciones hay en total? 1.428.571. ¿Cuánto vale entonces el nuevo valor del capital? Multiplicamos el precio por el total de acciones. Y eso es lo que pasa en la bolsa. Cuando dice, oye, ¿cuánto vale la empresa en bolsa? Eso es lo que estamos calculando, precio por cantidad. Y ahí está el valor. 3.333 millones. ¿Cuánto es 1.000 millones? ¿Cuánto es 1.000 millones del valor total? ¿Cuánto debería ser? El 30, el 30%. Correcto. El 30%, correcto, exactamente. Por lo tanto, ¿cuál es el rango de valor para la empresa? ¿Cuál es el rango de valor para la empresa? Déjenme, voy a borrar estos dos números. El rango de valor que nosotros habíamos calculado era 4.250 millones. Pero ahí habíamos considerado 800 millones. ¿O no? Sí, pero ya lo cambié. Ahora le puse 1.000 millones de nuevo. Allá. Si cambiamos 200 millones, lo podemos cambiar acá también. Y vemos cómo cambia. Sí. No hay problema. Pero subiendo los números, 4.250 millones, el porcentaje del valor del inversionista es el 30%, que correctamente tú dijiste. Por lo tanto, el trozo del inversionista vale post-money 1.275. ¿Cuánto fue lo que el inversionista o el fondo colocó? 1.000 millones. ¿Cuál sería el valor presente neto de la transacción? 200. Lo que vale exactamente menos lo que cuesta. Y ahí está. Y es una negociación en un papel, en una hoja, perdón. Y eso se puede ir interpretando. Y así van a llegar al momento que, ok, tanta plata, tantos millones, y después de haber argumentado toda la estrategia comercial, toda la primera línea que son las ventas. La estructura de costo van a poner un controller adentro, pero lo relevante va a ser las ventas al final. Entonces, con estos números sería 275 millones. ¿Qué pasaría si reemplazamos el porcentaje a emitir en función de lo que nosotros habíamos calculado acá, 24%? El valor presente neto va a ser 0. Exactamente. Esto acá en porcentaje de 2.400, no, 24. O 20 millones, porque en realidad para hacer el número correcto, 0. Exactamente, el valor presente neto es igual a 0. ¿Qué significa eso? ¿Que la empresa no vale nada? No. Que el que está comprando no está ganando en valor, exactamente. Por lo tanto, entre comillas, si nosotros reemplazamos el trozo en función de lo que vale, en función de la plata que coloca, exactamente, post-money, el que entra nunca va a ser atractiva la entrada. ¿Qué pasa si fuera el red de esto? ¿Qué pasa si le ofrecemos 15%? Negativo. Pierde. Menos acciones y el precio por acción más caro. ¿Qué pasa si al revés? ¿Qué pasa si entregamos el 50% en una transacción? El precio por acción cae a 1.000, entregamos exactamente 1 millón de acciones más, el nuevo total son 2 millones, y esa es la estructura de emisión. Por lo tanto, cuando hablamos de emisión de acciones, primero nos fijamos en la cantidad de acciones antiguas. Segundo, nos fijamos en la cantidad de dinero que se hace. Tercero, en el trozo que se va a ofrecer exactamente. Y sería todo el resto resultado de esos cálculos. El nuevo total es una división, el nuevo precio es una división, y eso es. Si cuando se enfrentan inversionistas con el CEO o el co-founder, y el co-founder entiende esto, es una negociación mucho más expedita que empezar vuelvo acá, a hacer cálculos de valorizaciones súper raras, o ultra complejas, donde el que está entrando al final del día
no entiende de dónde proviene el negocio, ni el que está vendiendo el negocio no entiende ni de dónde proviene sus ventas. Si están los números claros, la negociación es, dime cuánto es el requerimiento de capital, qué porcentaje en función de una valorización veo si hay un valor presente neto o no. Y la valorización es discutible, por supuesto que sí. Ustedes lo vieron, depende del costo de capital, depende de los flujos, de muchos factores, pero cuando ya los conceptos están claros, uno puede argumentar este tipo de valorizaciones. Hagamos el ejercicio que ustedes sugirieron. Por ejemplo, la inversión inicial ya no es 1.000, sino que es 800. Se requiere menor capital, soltar menor cantidad de equity, por supuesto, porque es el mismo valor. Hagamos entonces el ejercicio. Entonces, ¿qué pasaría si entregáramos el 25%? El valor presente neto es bastante menos atractivo. Pero hay que cambiar Pero el aún sigue... ¿Arriba? Perdón, tiene toda razón. Sí, hay valor presente neto positivo y es un 25% sobre el capital de esto. Así que, ¿cuál sería el valor económico agregado? Hoy algo hice mal. De un 32% sobre el capital. 33%. ¿Cuántas acciones habría que emitir en este caso? 333.000. ¿A qué precio? 2.400, etc. Imagínense que es la misma estructura, pero en realidad son menos ceros. Claramente lo único que va a cambiar es, en función del valor, la propiedad, por supuesto, pero el valor del precio por acción cae bruscamente. La rentabilidad cae bruscamente. Entonces, si es que tuviéramos que interpretar, para resumir esto, ¿cómo se calcula una emisión de acciones? Ok, veamos cuánto es la cantidad de acción antigua, el requerimiento de capital y el porcentaje a hacer en este aumento de capital. Todo el resto, que es cuántas acciones emitir y el precio, es un cálculo. Y estos indicadores de rango de valor y cuánto está ganando el inversionista también pueden ser interpretados en una mesa. A nivel personal, con Cristóbal, mi socio, los aumentos de capital, y a nivel de comprador, y después también nosotros hicimos aumento de capital, emitimos nuestras propias acciones. Cuando los números están claros, es mucho más fluido poder implementar un proceso de esto que cuando se complejiza mucho y hay demasiado, así un modelo financiero extremadamente complejo de 70.000 slides, hojas de Excel. No, finalmente eso va a enredar. Si el modelo de negocio está claro, las ventas, cómo enfrenta el negocio con la estructura de costo, cuánto espera ganar, entiende lo que significa un costo de capital, entiende lo que es un múltiplo, qué porcentaje se dé su requerimiento de capital, podría perfectamente implementar un aumento de capital privado. Otra cosa, esta lógica es lo mismo cuando uno hace emisión de acciones en bolsa, exactamente, la misma lógica. Exactamente la misma lógica. Por ejemplo, según idea, el precio por acción acá es 2.400 y el precio por acción de la TAM hoy día es 3.190 pesos. ¿De qué depende eso? Obviamente de la cantidad de acciones que hay, etc. Pero esos son precios reales. Vamos, ¿hay alguna pregunta que quisiera hacer antes de...? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Sí? Quiero saber si cuando hablan de, ponle tú, la segunda emisión de acciones, tercera emisión de acciones, tiene que ver con que, por ejemplo, este nuevo inversionista, esas acciones que se emitieron para él tienen un valor distinto a las originales. Excelente pregunta. Y esto, Ah. sí, la primera, ¿cuánto valía la acción cuando usted fundó? 1. 1. ¿Cuánto vale ahora la acción para el inversionista que entró? 2.400. Ya, entonces imagínense que lo logramos, estamos acá, y ahora requerimos 5.000 millones para facturar 9.000 millones, o mejor 5 veces esto. Y obtenemos un resultado de 5.9 veces esto, de 5.000 millones. Repitamos los rangos de valor, 20% el mismo costo de capital. Ahora quizás porque tenemos ventas estables nos van a pagar más veces, pero asumiendo esto, ¿cuál es nuestro rango de valor? 25.000, perdón, y requerimos 5.000 millones. Entonces, ¿qué porcentaje deberíamos emitir post-money? El 20%.
Bueno, entonces apareció el gerente de finanzas, hizo un par de recortes y dice, no, con 4.000 lo logramos. 16%, entonces emitíamos el 20%. Exactamente. O sea, vamos a hacer nuevamente la misma lógica. Lo voy a hacer acá al lado. ¿Lo ven bien, cierto? Sí. Lo voy a hacer abajo mejor. Vamos a hacer acá. Al lado más gráfico, sí. Espera un poco, por favor. Sí. Ok, voy a hacerlo al lado. Sí, por Pero favor. es que tengo que incluir a alguien acá, que es el nuevo inversionista. Entonces lo voy a hacer acá. Voy a apretar esto un poco. Entonces ahora el porcentaje del nuevo inversionista. Este sería, por decir algo, un fondo ya de Venture Capital. El otro era un angel. Entonces, ¿para dónde saca un angel con 1.000 millones? Existen. Si su negocio es extremadamente bueno, usted podría levantar capital. Depende de lo que está haciendo y el porcentaje que va a entregar. Entonces, ¿cuántas acciones tienen los antiguos? Esas mismas 300.000 y los antiguos 1 millón. Por lo tanto, ¿qué porcentaje vamos a ceder ahora? ¿Qué porcentaje le vamos a entregar ahora? Digamos que un El 20%. Perfecto. Por lo tanto, el nuevo total de acciones va a ser igual a las acciones antiguas, ¿cierto? Dividido por 1 menos el 20%, que sería el 80. 1.666.000 acciones. Por lo tanto, el nuevo total de acciones va a ser igual a 1.333.333 menos 1.600.000. sí, exactamente, 1.600.000 las nuevas acciones emitidas. 333.000 acciones. Déjame revisar si está bien. Claro, el 20, el 80%, esto sería 1 menos esto. Perdón. 80%. Entonces, el nuevo total va a ser igual a las antiguas dividida por el 80% y esta va a ser igual a... Exactamente, ahí está. Entonces, las nuevas acciones a emitir son 333.000. ¿Y a qué precio se van a emitir esas acciones? Son el total de la inversión, que serían, en este caso, voy a colocar acá, requerimiento de capital, 5.000 millones. 4.000. 4.000, gracias. Dividido en los 300. A ver si tengo todos los ceros. El nuevo precio por acción va a ser igual exactamente lo que usted estaba sugiriendo, los 4.000 millones dividido en 333. 1.000 acciones, exactamente. ¿A cuánto se va a emitir? 12.000. 12.000. ¿Es correcto? Correcto. ¿Cuánto vale la compañía entera ahora? Los 12.000 por el total. 1.666.000. Sí. Exactamente, 20.000 millones. Y eso es lo que estaba preguntando Andrea. Muchas gracias por su ayuda. Es, ¿cuánto valía la compañía cuando se fundó? 1 millón de pesos. En el primer aumento de capital marca precio con 2.400 por acción. El nuevo valor del capital a nivel económico es 3.200 millones, porque a nivel contable cada acción tiene su precio, obviamente. Eso te iba a preguntar. Contablemente, cada una tiene su precio. Exactamente. Ya. Sí. Contablemente, pero el por valor ejemplo, económico, si tú, el valor económico son todas las acciones, porque son todas iguales. Por el último precio. Correcto, que también puede ser un precio inferior. Ah, claro, obvio. Y puede ser una compra hostil, como lo que les explicaba ayer en los casinos en Joy. Sí. No siempre es hacia arriba los aumentos de capital. Claro. Y de repente se requiere harta plata, pero, y entre comillas, tienen que entregar casi más que el control. Para no echar a perder el activo, que sería por culpa de que está mal financiado. Pero no sé si queda un poco más claro que hay, a función del precio que se vaya marcando, el valor económico de la compañía marcando distinto valor económico. ¿Dónde quedan estos registros? En las transacciones de la sociedad, cuando se protocoliza, y si hubiera un mercado privado en cada transacción del mercado privado. ¿Ok? Eso existe. Bueno, igual nosotros armamos uno, pero lo que quiero que entiendan es que estas transacciones son justo antes de que la empresa salga a bolsa. Pues tienen prorroligo, 12.000 pesos, igual es harta plata. Podemos hacer un split. ¿Cuántas acciones hay acá?
el total 1.600.000. Entonces esto lo multiplicamos por 10 veces. Entonces ahora, ¿cuántas acciones hay? 16.666.000, y como hay más, esto lo dividimos por 10. Ah, 1200. Hacemos un split, 1.200 exactamente, y podemos incluso hacer otro split y hacer la emisión en bolsa al precio que sea, pero si saliéramos a bolsa, no sé, a 2.000 pesos, podríamos, eso fue la secuencia. Ahora hay más acciones, en la antigua acción sería 20.000, pero eso es lo que se hace cuando hay una emisión de acciones. Primero, ven cuántas acciones habían. Perdón, ahí. ¿Cuántas acciones habían? Después, el requerimiento de capital, el porcentaje de emisión. Todo el resto es un cálculo resultante de esas tres decisiones. Y luego lo mismo. Si vienen a hacer un... O sea, nosotros podemos ir aumentando la cantidad de acciones, bajando el precio, pero siempre llegando al tope de que serían el máximo precio los 12.000 y la máxima cantidad, ¿o no? No, el precio puede ir hacia arriba o hacia abajo, como les comentaba. Ya. En este caso fue hacia arriba, esto olvídenlo, para que no se compliquen. Sí, lo que les quiero decir es que el primer precio fue $1.000.000, fundamos la compañía. Entraron 800 millones, se quedó con el 25%, y ahora tenemos 1.333.000 acciones. El precio fue 2.400. Implementamos el plan 2 años después, excelente. El Ángel, inversionista Ángel, que nos contactó, ahora nos contacta con un fondo de inversión. El fondo de inversión entra porque estaba el Ángel, porque lo hicieron bien. Dice, ya, ¿cuánto requieren? 4.000 millones. Ok, ¿cuánto van a entregar ustedes por la compañía? 20%. Hace sus cálculos y dice, ok, deal, entran. ¿Cuántas acciones hay ahora en total? 1.666.000. ¿Con cuántas se queda el fondo de inversión? 333.000, y paga 12.000 pesos por acción. ¿Cuánta plata entra a la compañía? 4.000 millones. ¿Cuánto vale la compañía dado que entraron 4.000 millones por el 20%? 20.000 millones. Ese es el resumen. Qué lindo los números, 20.000 millones. Sí. Exactamente, esto cuando se empiezan a suceder, ya están sucediendo en nuestro país ya estos números. Así que hay que enseñarle esto al entrepreneur, que tenga su estrategia. La pregunta de la Andrea fue súper atingente, es decir, ¿uno puede pronosticar estas 3 aumentos de capital en el tiempo? Por supuesto que sí. ¿Con qué porcentaje se quedaron ustedes ahora? ¿No lo han calculado? Fíjense. No. ¿Cuántas acciones tienen? 1.000.000 dividido en 1.166.000, ¿cierto? Claro. A un control en la compañía. 60%. ¿Podrían resistir otro aumento de capital? Sí, de hasta un 15%. Claro. ¿Pueden pronosticar esta estrategia? Bueno, y eso es estrategia de financiamiento, que es por qué creamos este taller. Si ustedes son capaces de transmitirle esto al entrepreneur, bueno, igual viene un taller aquí que le vamos a enseñar a los entrepreneurs también, pero esta es la idea al final. Uno, ojo con lo de la valorización. Es súper sensible todo. ¿De qué depende? Etcétera. Bueno, emisión de acción, esto es. ¿Puedo yo diseñar mi estrategia? Sí, correcto. Hay una estrategia de financiamiento. Si ven, revisan las clases, está hecho estos cálculos en orden hacia la derecha. Así que, súper atingente las preguntas. Y esto es, ni más ni menos, una estrategia de emisión de acciones. Obvio que esto uno puede pronosticarlo, y en el mundo real, de hecho a nosotros nos pasó, estábamos haciendo una emisión de acciones, al final del 2015, principio del 2016, y apareció esta estafa de Alberto Chang, o no, ahora se llama Alberto Chang, de Grupo Arcano, no sé qué usted, después apareció Rafa Garay, también nos pegó, y desapareció el capital de riesgo, y todos nuestros cálculos, nuestra estrategia, chao. Y nuestro flujo de caja era súper débil, chao también. Entonces, es una estrategia válida, sí, pero tiene su riesgo. Tiene su riesgo que en el momento cuando ustedes vayan a hacer la emisión no esté el capital disponible. Como ahora, por ejemplo, ¿quién va a entrar ahora en una compañía? No, en 6 meses más cambió la cosa. Pero el que estaba haciendo la emisión de capital, pregúntenle. Le dijeron, espera un poco, que queremos ver, no sé qué cuestión. No es de mala onda, pero eso fue lo que sucede. Pienso que esto es capital de riesgo. Sí. ¿Cuál es el principal requisito de esto? Que ustedes invitan al accionista, pero el accionista, ¿cuándo puede volver a ver billetes de nuevo? ¿Cuándo va a salir? ¿En 5 años más? Si es que sale todo bien. ¿Dónde va a ser el evento de liquidez para el accionista? ¿O el accionista le va a pedir un pago de dividendo? Bueno, y para eso es un poco la última parte que les quiero mostrar. Es esta parte que se las quiero comentar. Sí,
Pacto accionista. ¿Es relevante tener un pacto entre todos los que tenemos la propiedad? Por supuesto. Primer tema, dividendos. ¿Quién va a pagar? ¿Se van a pagar dividendos? ¿Con la plata que ganemos la vamos a reinvertir para seguir creciendo o vamos a pagar y repartir dividendos? Créanme que es un punto importante y tiene que estar por escrito. Segundo, gobierno. ¿Quién va a gobernar la sociedad? ¿Quién va a ser el gerente general? Cuando las cosas anden mal, ¿vamos a echar al cofundador o va a seguir hasta el final el cofundador y muere con las botas puestas? ¿Eso tiene que estar claro o quieren que lo eche el tiro? Entrada y salida de accionista. ¿Va a haber alguna política de que al menos los accionistas tienen que quedarse cierto tiempo porque son parte relevante dentro del negocio? Remuneraciones. ¿Cómo van a cobrar sueldo ustedes? Ustedes van a tener remuneraciones fijas, variables, con opciones de compra. Derechos de propiedad intelectual. ¿De quién es el desarrollo del software? ¿Ustedes escriben software? ¿El que está escribiendo el software el dueño? ¿Dónde está eso? ¿Está el contrato bien hecho? Derechos preferentes de compra, y aquí entran temas importantes. First right of refusal. ¿Qué significa esto? Esto es por ley. Si usted hace un aumento de capital, por ejemplo, el aumento de capital que suscribieron con el fondo de inversión, el último ejercicio que hicimos, ustedes por ley tienen que decirle al resto de los accionistas, es decir, ustedes mismos, más el fondo Ángel, si quieren suscribir a 12.000 pesos acciones. Si ellos quieren suscribir parte de esa emisión de acciones, eso está en su derecho. Así que ojo. Segundo, derecho de arrastre y derecho de acompañamos. Esto clásico que lo ponen en inglés, drag along y el tag along. ¿Qué significa el derecho de arrastre? Imagínense que ustedes están implementando la venta de la compañía, por ejemplo, Corner Shop, y hay unos pequeños accionistas y la van a vender. Y entonces un accionista chiquitito dice, no, yo no quiero vender. No, esto obliga a todos a vender. Si es que vamos a vender, vendemos todos, no que usted sí, usted no. Es decir, todos tenemos que vender si es que vendemos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que, en otras palabras, le quita riesgo de que no se pueda implementar el deal al final. Claro. Y el derecho de acompañamiento, que es tag along, protege a los chiquititos. Por ejemplo, Cristóbal y yo invitamos amigos que nos conocen para nuestra compañía, y ellos decían, pero yo soy titio de la sociedad. Sí, pero te protege esta cláusula, que si nosotros llegamos a vender, tú también te pegas a nosotros y vendes. ¿Qué significa? Que si nosotros vendemos el 80% de la compañía y no el total, ellos también están posibilidad, aunque sean chiquititos, a vender el 80% de su total. Por ejemplo, ustedes tienen, no sé, 1 millón de acciones y los otros tienen 1.000 acciones, bueno, ustedes van a vender 800.000 y el otro va a vender 800. Es decir, el 80% cada uno. Y eso protege principalmente al minoritario, que es cuando ustedes están haciendo emisiones de acciones. Si se dan cuenta, en los dos cálculos en ningún caso tenía más de 25%. Así que eso un poco es el resumen de un pacto accionista. Es súper importante porque gobierna las relaciones entre las partes, antes de que pasen las cosas. Está bueno. ¿Preguntas? Yo encantado de responderlas. Si es que no tienen todas las preguntas ahora, por último después pueden canalizarla a través de, ¿cómo se llama? Andrea. Si es que ya cuando empiecen a meter las manos, hacer los cálculos, encantado de ayudarlos también. Y como les comento, valorizar una empresa es un buen Excel, pero si no hay un sustento detrás, eso es. Lo que me interesa era que entendieran de dónde provenía el valor y para qué se ocupa eso. Sí. Okay. O sea, yo sé que igual esto es medio duro. Pero... el ejemplo igual ayuda, ¿no es cierto?, a que uno como que suelte la mano, pero a medida que van pasando casos, es interesante porque son casos más reales en que uno puede tener, ahí te pueden aparecer más dudas también. Sí, porque me imagino que hay detalles como distintos en cada una de las negociaciones, así que... Sí, sobre todo se traducen en un pacto de accionistas, pero a nivel de sociedad, cuando tienen que quedar por escrito, lo que va a decir, se emiten X cantidad de acciones, esa cantidad de acciones se emiten a X cantidad de precio y tal persona o tal fondo suscribe X cantidad, pone tal plata, gira tal cheque, paga en tal cuenta. No es más ni menos que eso. Todo el resto se traduce en un pacto de accionistas. Es decir, ¿qué pasaría si usted no cumple? ¿Qué pasa si hace esto? Pero a nivel societario es lo que hicimos, a nivel de ejercicio. Así que eso. Hay más preguntas. Si tienen dudas, yo encantado de responderlas más adelante cuando requieran. Oye, no sé, pues ¿tienen dudas? ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Qué les pareció? A mí lo práctico me ayudó harto, como que lo entendí mejor, que como que entendí toda la lógica de todos los pasos y cómo ir haciéndolo, como que traté de acompañar
honor, y me quedó mucho más claro. Así que igual seguro me van a salir muchas dudas cuando empiece como a tratar de hacerlo con datos como de una empresa real. Ahí sí, seguro, me voy a enredar entera, pero creo que la lógica la entendí. Excelente, buenísimo. ¿Alguien más? No, igual esta parte más práctica me quedó más claro. Igual creo que tengo que repasar todo de nuevo Sí. y hacerlo un poco más sola para ver si me salen dudas. Pero esta parte me gustó. Buenísimo. Y tienen toda nuestra ayuda cuando se enfrenten al caso mundo real, porque primero es la valorización, después el requerimiento capital y después los otros números. Así que son como dos cosas. ¿Cuánto capital se requiere? Adentro de la empresa ese capital, ¿cuánto valdría? Y ok, ya vamos a hacer una emisión, ¿qué porcentaje en función de lo que vale, lo que cuesta, etcétera? Pre-money, post-money, esos términos están ahí adentro. Pero Oye, bien, más, lo logramos. ¿algún comentario que les pareció a lo mejor de vista que, por ejemplo, un taller como este lo tomaran los emprendedores? ¿Qué modificación les gustaría hacerle o está bien así? Algo. Yo creo que, que los emprendedores van a tener muchas más dudas al principio sobre el flujo, sobre todo, porque ellos tienen que partir armando eso como para poder terminar en una valorización que pueda sustentarse. Exactamente. Yo creo que ahí va a estar la mayor cantidad de dudas. Yo creo que va a estar como que en los primeros 2 módulos van a estar más, va a ser mayor el trabajo. Oye, y a lo mejor sería una sugerencia que hubiese a lo mejor un poco más de tiempo entre que ellos construyan y tengan su flujo y que después pasemos al cálculo de una inyección de capital. O estaría bien así como un día el taller de 2 horas y después al tiro al día siguiente. ¿Serviría que a lo mejor les pidiéramos que ellos como que trabajaran en su flujo antes de llegar a al primer taller a lo mejor? Como para que vayan contrastando la información que ellos van teniendo. Buena sugerencia, de hecho hay un requerimiento de información, podemos hacer un requerimiento de información antes que ellos de manera privada lo tengan disponible en el momento de iniciar el Claro, taller. como para que ellos vayan viendo su planilla cuando uno va explicando, ¿cachai? Sí, me parece buena idea. Ok. Como les comento, yo quedo a full disposición, Andrea, para preparar lo que tenemos que preparar y agradezco que hayan estado atentos también. No, sé que no es un tema tan trivial y agradezco que hayan estado súper concentrados. Gracias a ti. Gracias a ti. Ya, gracias, Rodrigo. Ya, pues que Nos estén muy vemos, bien. entonces. Muchas Hablamos gracias. más tarde por el tema del taller para los emprendedores. Perfecto, buenísimo. Ya. Muchas gracias por todo. Listo. Chao, chicos. Nos Gracias. vemos. Quedo a Chao. tu orden. Hasta luego. Adiós. Chao. ¡Feliz cumpleaños, Fran! Gracias. Feliz cumpleaños. Gracias, Rodrigo. Chao. Chao. Chao.